Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología e innovación en startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs, y hoy le tenemos como invitado a Mati Izarralde, él es ingeniero de software en TIC. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Rodri, por la invitación. Creo que nos seguimos hace mucho en todas partes y nos encontramos muy pocas veces, ¿verdad? Pero así nomás. Así, ¿no? Y bueno, justamente este es un espacio más allá de contarle a la gente lo que hace, ¿verdad? También estrechar un poquito los vínculos entre el invitado y GiroLabs. Y bueno, a ver qué cosas surgen a partir un poquito de esta primera conversación que tenemos. Mati es una leyenda más o menos urbana de las comunidades de tecnología. Justo hablábamos también antes de cámara, ¿verdad? Que bueno, que gracias, o sea, como estuvo involucrado en la creación de varias comunidades de tecnología en Paraguay. Y bueno, ¿verdad? Entonces, quiero que Mati nos cuentes un poquito esta pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Cómo iniciaste en este mundo de la tecnología? Ya, ok. Yo empecé más o menos, tuve computadora, ¿verdad? Afortunadamente, probablemente a fines de los 90. Principalmente porque mi padrastro trabajaba en un periódico y manejaba una máquina de imprenta grande y hacía también muchos planos y cuestiones así. Entonces usaba software como AutoCAD y ese estilo de software. Entonces imprimía planos en casa y por ese motivo tuvimos computadora en casa así muy pronto. Y también ambos de mis padres son periodistas, así que cuando no podían dejarme en casa me llevaban al periódico y yo estaba en la computadora. En el periódico había banda ancha, ¿verdad? Que era bastante poco común en los 2000 y cosas así. Entonces por ese motivo estuve muy cerca de las computadoras más o menos de los 5 o 6 años. Ahora tengo 27, yo nací en el 95. Entonces más o menos en los 2000 digamos que estaba muy cerca de las computadoras todo el tiempo, ya había usado un poco de internet y creé mi primer correo electrónico y después encontré que mi padrastro hacía muchas cosas como bajar tutoriales de software, parece que él como que tenía un hobby de eso y nunca entendí realmente, ¿verdad? Porque después se hizo más viejo también y no, nunca intercambiamos demasiada información sobre eso, pero en la época sí yo encontraba que él bajaba libros, tenía así cosas de C++, de C, de lenguaje de programación, y entonces como que empecé a preguntarme también qué es todo eso, él me explicaba algunos conceptos y así, ¿verdad? Así que empecé a programar a los 9 años aproximadamente, yo estaba en cuarto grado, ¿verdad? Y bueno, seguí programando. Es como que en ese momento dejó interesarme todo lo que era la educación tradicional también. Ya me desconecté bastante. Antes era mejor alumno y después como que dejé de prestarle mucha atención hasta que terminé el colegio en 2012 y directamente me volqué a programar profesionalmente, digamos. Así que bueno, así es como entré en este mundo, ¿verdad? Entré como un hobby, algo que me gustaba mucho y finalmente terminé trabajando en eso, pero porque le dediqué tanto tiempo que no sé, es como que era mi carrera desde el principio, o sentía eso, ¿verdad? ¿Y terminaste el colegio, ya tenías muchas nociones o ya empezabas a programar? ¿Cómo conseguiste ese primer trabajo tuyo o qué hacías cuando terminaste el colegio? Sí, fue complicado porque yo, o sea, pensaba estudiar afuera, tenía muchas ideas, pero también al mismo tiempo me asustaba un poco esa idea y también pensaba, hay gente que por ahí tiene mucho menos que yo que se merece una beca, yo no quiero aplicar a una beca y de hecho nunca apliqué a ninguna beca, aparte que mi promedio era malísimo en el colegio, ¿verdad? Tampoco hice bachiller en informática, hice ciencias sociales porque tenía la menor carga horaria, entonces eso me permitía usar el tiempo extracurricular para seguir profundizando en software. Así que los últimos años de bachiller fueron mucho software y bueno, tuve un tema porque recuerdo que fue una empresa local en Paraguay en esa época, que habrá sido 2012, 2013, y yo programaba mucho en un lenguaje que se llamaba Ruby, hasta ahora existe de hecho, ¿verdad? Y me presenté mi currículum y todo y era como que me iban a pagar muy poco, yo no tenía título, era como una situación así donde no te valoran, digamos. Entonces dije, voy a empezar a buscar afuera porque afuera había encontrado muchos sitios de freelancing y de ese estilo. En esa época había uno que se llamaba Elance, que creo que después fue adquirido por otro. Pero ahí vos podías más o menos postular un presupuesto para un proyecto, ¿verdad? Entonces, el clásico de los sitios de freelance. Una empresa dice, necesito una app que haga tal cosa y pago hasta $1000. O pago tanto por hora y vos podés postular y competís con un mercado global que también está muy presionado por lugares donde el costo de vida es muy barato, ¿verdad? Entonces competís con gente de India, gente de Pakistán, etcétera, y lo único que te queda es bajar tus precios al nivel de ellos para poder ganarte un poco de experiencia y de puntaje o score en la página y después ir escalando. Entonces los primeros proyectos que hice eran en ese tipo de plataformas, ¿verdad? Porque era mucho más fácil para mí conseguir un trabajo ahí
Que ¿Qué en conseguí? Paraguay. Sí, en Paraguay era como vos no existís porque no tenés título. Obviamente en trabajo en la función pública nunca lo pensé, ¿verdad? Porque mucho menos, ¿verdad? Entonces Y era lo aparte que había. era así un chico de 18 19 años que no Claro, tenía título y quería trabajar de claro, programador y tenía claro. mucha experiencia, pero no tenía cómo probar. Así mismo, sí. Y a la gente del exterior básicamente no le importa si tenés o no título o si Sí, o cuántos años tenés, básicamente. claro. Yo creo que es un gran tema de debate eso. Yo creo que es importante la educación formal y le recomiendo a todo el mundo que haga eso. Porque me pasó a veces que me invitaban a charlas así en universidades, sobre todo en el interior del país. Y yo cuento esta experiencia y mucha gente toma como que las lecciones, entonces que tengo que dejar la universidad y a ser autodidacta, ¿verdad? Y yo no creo tanto en eso. O sea, a mí me funcionó mucho ser autodidacta. Hasta ahora soy autodidacta en muchas cosas, ¿verdad? No solo en informática. Pero yo creo que si tenés la oportunidad de tener una educación formal, genial, ¿verdad? Pero sí creo que el software o informática en general es un área donde es muy fácil aprender eso de otras formas alternativas. Y eso me parece muy potente, ¿verdad? Y también creo que aunque tengas una educación formal en informática o en software en particular, igual tenés que ser bastante autodidacta porque tenés que estar aprendiendo todo el tiempo. Obviamente, o sea, una industria que hoy sale un framework, sale un lenguaje y no hay universidad ni libro que se publique al ritmo de cómo avanza esto. O sea, vos tenés que estar encima todo el tiempo, leer los foros, ¿verdad? Tenés que estar ahí, ¿verdad? O sea, nunca no te planteaste trabajar y hacer la universidad al mismo tiempo, por ejemplo, que es lo que hacen muchas de Mucha las personas. gente. Y no me planteé. Sobre todo porque empecé a tener muchos amigos. Un dato también es que la mayoría de mis amigos son mayores que yo, ¿verdad? Porque hice muchos amigos en el mundo de programación y todos son mayores que yo. Son 10 años. Tengo amigos que tienen 50 años. Cosas así, ¿verdad? Entonces, muchos de mis amigos hicieron universidad y muchos no me recomendaban tampoco hacerlo. Porque era como, vas a aprender lo mismo que, ¿verdad? Sobre todo que en alguna de las currículas es como más generalista. Entonces tal vez tenés un poco de software en sí, que es lo que a mí me gusta. No hay demasiado en toda la carrera tampoco. No son 5 años de software probablemente. Tal vez hay unas bases, o tal vez hay un poco de networking, o hay muchas áreas. Entonces, generalmente era muy así, y bueno, decidí no hacer la universidad. Me fui a Estados Unidos con mi fondo, ahorré un año por ahí y intenté buscar como una beca de la universidad de allá, ¿verdad? Ujú. Y me ofrecieron algo, pero igual el costo en Estados Unidos obviamente es muy caro. Así que me quedé a turistear por la costa este y nunca más me fui a la universidad. Volví a Paraguay y seguí trabajando remoto, básicamente. O sea, desde que tenés 18 años hasta ahora, más o menos 9 10 años que venís trabajando Más o remoto, menos, sí. qué experiencia, qué es lo que busca la gente cuando piensa en una persona que va a trabajar remoto, en cuanto a el que te va a contratar? ¿Qué es lo Ya, que ve en ya. la persona? Y yo creo que es más una cuestión así de las actitudes, ¿verdad? O por ejemplo, que de repente tu, no sé, ¿cómo se dice esto? Como tu relación con el producto, el servicio que vas a construir. O sea, yo creo que va mucho por ahí, ¿verdad? Sobre todo porque si pensás en del lado de la empresa que te está contratando, hay muchos riesgos, ¿verdad? O sea, le estás contratando a alguien en un país en el que no le vas a demandar probablemente ahí, posiblemente. Si pasa algo y se filtra información, o sea, alguien que no sabe si está mintiendo o no sobre. Entonces, es como que hay toda una cuestión así de honestidad o de sinceridad muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, si entras a una empresa remota y pasas la entrevista o las entrevistas de cultura o las cuestiones así, o sos compatible con la cultura de la empresa, es como que hay una relación muy fuerte generalmente con las empresas, ¿verdad? O sea, es algo de mucha más confianza que si vos le tenés ahí en la oficina. Claro, porque vos no sabes si cuándo está trabajando, no sabes si está tercerizando mal el trabajo, o sea, hay muchas cosas que no sabes, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo sabes que es Mati el que trabaja y no otro? Y esa es una buena pregunta. Mientras Mati aparezca en la reunión y haga todo, está bien, ¿verdad? Pero sí que Ah, tenés cláusulas contractuales la mayor parte de las veces que dicen que no puedes tercerizar. Pero sí, yo escuché muchos casos de gente que terceriza o de perfiles así profesionales que pasan varias entrevistas y en realidad es una agencia detrás, ¿verdad? Así que, no sé, nunca me tocó experimentar eso, pero de que hay, ¿verdad? Pero digo nomás que es así un tema de mucha confianza, ¿verdad? Así es distinto a un trabajo en oficina donde te ven ahí por lo menos y te pueden hablar o te pueden llamar la atención en persona. Es distinto, ¿verdad? lo que vi es que está en este mismo trabajo en TIC hace bastante tiempo, 4 o 5 años o más, Sí, 6 años, pero más o seis menos. años. Significa que hay como una relación larga, a largo plazo con esta empresa. Normalmente vemos así programadores que trabajan un año y después Que escalan y rotan mucho. cambian, que rotan mucho. ¿Cuál fue el motivo por el cual vos seguís apostando por esta empresa en particular? Ya. Principalmente porque es de código abierto y a mí me gusta mucho, ¿verdad? O sea, yo creo que igual contribuiría al producto aunque no me pagaran, aunque yo estuviera fuera de la empresa.
Y de hecho que yo empecé contribuyendo a ese producto como un producto de código abierto y después recién fui contratado, digamos. Y fui el primer empleado, ¿verdad? Y bueno, llegamos a ser ahora 170 empleados, una cosa así más o menos. Así que creció mucho, ¿verdad? Tuvimos también, obviamente, inversión de capital y también todos los empleados tenemos como equity en la empresa, entonces creo que eso también genera un incentivo muy grande, ¿verdad? Y tal vez también algo, si es que comparas, o sea, si comparas con la industria local, de repente no hay ese nivel de pertenencia, ¿verdad? Yo creo que eso también es algo muy fuerte, pero no hablo de las empresas remotas en general, sino de cómo se maneja la industria en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ¿verdad? Hasta en el resto de Sudamérica. El tema de participación, ¿verdad? Accionaria, equity, etcétera, es medio común en startups y creo que eso también es un gran incentivo que a veces si comparas con el mercado local hay como un peso adicional, ¿verdad? Aparte que pueden pagarte bien, digamos, pueden darte una participación en la empresa, ¿verdad? Entonces creo que es valioso eso, mucha gente valora mucho eso, ¿verdad? Y ahora preguntándote un poquito más sobre las comunidades de software, de tecnología aquí en Paraguay. Es como que empezó más o menos también así por el 2012, 2013 a Más o menos, sí. desarrollarse un poquito más, a organizarse, Sí. ¿verdad? Siempre se decía que los informáticos éramos como que cada uno es dueño de su verdad y no que las comunidades como que no eran algo común, Común, sí. ¿verdad? Y ahora como que empiezan a haber ya comunidades mucho más sólidas que no dependen de un Mati, no dependen de nadie para que tengan vida propia y ¿qué pasó como para que ahora nos juntemos más y empiezan a surgir este tipo de Sí, lugares? yo creo que por un lado hay mucha más gente en el área, definitivamente, ¿verdad? O sea, como yo te comenté, empecé a programar en 2003, 2004 por ahí, y para mí era muy triste porque aparte que con mis compañeros de escuela no podía hablar de lo que yo hacía porque no tenía idea, ¿verdad? Iba a ser yo muy nerd si les hablaba de lo que yo programaba o de lo que yo aprendía. O sea, a nadie de mis compañeros le interesaba eso, ¿verdad? Entonces no tenía tampoco con quién comentar, mi único recurso eran libros y cuestiones así, ¿verdad? Entonces creo que ahora, o sea, es muy bueno tener una comunidad. Creo que pasa porque hay mucha más gente en el área. Y no sé, hay gente que también tiene esa necesidad de conocer a otra gente o compartir algo interesante en lo que estuvo trabajando. Creo que es medio orgánico eso, ¿verdad? Y hay mucha gente, o sea, en la comunidad hay grupos de 1000 personas, hay grupos de 500 personas. Inicialmente muchos estaban en Facebook también, Orkut también un poco en una época, pero creo que Facebook fue uno de los más activos. Y también así en la comunidad de software libre y código abierto creo que era muy fuerte el festival de software libre, el FLISOL. Creo que el FLISOL era uno de los eventos así más recurrentes, ¿verdad? Que había en la UNA, se hacía a veces, otra vez en otros lugares. Creo que ahí también, de ahí venía mucha gente también, ¿verdad? Mucha gente del ambiente académico, muchos autodidactas también, mucha gente profesional, muchos empresarios, ¿verdad? Muchas empresas nuevas que están sponsoreando también. Eso está bueno, ¿verdad? Y después comunidades más específicas, Cuñatec, por ejemplo, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Que obviamente necesitan su espacio, ¿verdad? Y están tratando de mover eso, ¿verdad? Me parece súper interesante. O sea, creció orgánicamente, creo. Es muy naturalmente, digamos. Mencionaba algo que también estoy viendo como un factor común en las personas que encuentran buenas oportunidades de trabajo para afuera, que es justamente aportar a proyectos de código libre, ¿verdad? Sí, Justamente hablábamos ya en el podcast pasado con Tincho, no, con sí. Marcel Iseche, ¿verdad? Con Gary Con también. Gary, ¿verdad? Tipo, personas que de alguna manera dedican su tiempo a contribuir a proyectos open source internacionales que le permitieron a su vez a conseguir oportunidades que de otra manera no hubiesen podido conseguir, ¿verdad? Entonces, parece ser que es una buena escuela o una buena práctica o se ve bien en el currículum Sí, aportar a open source. proyectos de open source. Sí, es bastante así. Yo empecé en GitHub creo que 2009 o algo así. Y empecé así, pero muy naturalmente, nomás como subo todo lo que estoy haciendo. Y empecé a subir muchas cosas. Por ejemplo, yo aprendí un lenguaje de programación con el que trabajo actualmente, que es Go, ¿verdad? Golang, que fue creado por Google. Y ese lenguaje yo encontré nomás en un foro una vez, se anunció que se lanzó, empecé a aprender y tengo hasta ahora el primer proyecto que yo hice en Go, por ejemplo. Y entonces como le muestro a alguien que busca a alguien con 7 años de experiencia en ese lenguaje, le digo, mira, todo lo que yo hice en Go en mi vida está acá. Vos podés ver todo lo que yo hice, puedes explorar, puedes preguntarme. En muchas entrevistas laborales a veces se va hacia el lado de mostrarme algo que programaste y te preguntamos sobre eso, por ejemplo. Entonces, vos mostrás tu código, proyecto que vos hiciste de 2 3 años y tenés que hacer como un walkthrough, ¿verdad? Como un repaso de por qué hiciste esta decisión o algunos conceptos sobre eso, etcétera. Entonces creo que es muy valioso, ¿verdad? Sobre todo porque hay también muchas empresas de código abierto, ¿no? Que trabajan en código abierto, entonces es como un mundo muy grande, ¿verdad? Y ahora mucho más grande porque Google está muy metido en eso,
Microsoft también hace mucho código abierto ahora, ¿verdad? Y compró muchas empresas de código abierto como GitHub, ¿verdad? Cosas así. Entonces está creciendo. Creo que entre las Big Tech hay una gran apuesta al código abierto. Y hay mucho lobby y también una especie así de... una dinámica de crear la gobernanza, ¿verdad? Por ejemplo, está la Cloud Native Foundation o algo así. Y básicamente ahí están todas las Big Tech diciendo, este es el parámetro que tienen que seguir. Y estos son todos los productos que nosotros sponsoreamos, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Finalmente alguien tiene que financiar todo ese desarrollo, ¿verdad? Entonces hay como un modelo así de mucho... de alguna forma ellos definen la línea hacia dónde va a ir, ¿verdad? Ahora hay que usar containers, ahora hay que usar X tecnología. Entonces es como que ellos tienen la guía, ¿verdad? Y eso es muy potente, ¿verdad? Sobre todo si alguien está aprendiendo a programar y quiere hacer código abierto, ver cuáles son esos proyectos que están en tendencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que aprender ahora? Uno puede mirar ese tipo de gobernanza, tipo, ¿qué dicen? ¿A dónde hay que ir? Y sobre eso hacer un currículum o tratar de contribuir. No hace falta que sea código, ¿verdad? Puede ser documentación también. Cosas así, ¿verdad? Cuando hablas de código abierto, o sea, dijiste que TIC es código Es un abierto. software de código abierto, ¿Nos sí. puedes contar un poquito cómo es no, no tanto lo que hacen en TIC, Ya, ya. sino que más bien cómo trabajan ahí? Entiendo que deberían de trabajar de forma síncrona, Sí. hay gente de distintas nacionalidades. ¿Cómo es la cultura dentro de la empresa, en una empresa como TIC? Ya, ya. Está bastante distribuido. Antes no tanto, pero ahora sí hay gente en Singapur, o sea, Asia, hay gente en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Rumanía, Paraguay, Argentina, Brasil también. Muchos lugares. Y sí, es mayormente asíncrono. Esto quiere decir que, pero eso también es una ventaja, como hay tantas cosas para hacer, tipo el backlog, como se dice, tradicionalmente es tan grande, nunca tenés que esperar que otro te responda al día siguiente para hacer lo siguiente, porque hay demasiadas cosas para hacer. Tipo, Entonces, termina algo, hace otra cosa y mientras esperas que llegue esperar el otro, que sí. te responda tu compañero en otra zona horaria, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Entonces, por un lado hay toda una tradición del overlap, ¿verdad? Que es solapar las horas que le quedan bien a todos los miembros del equipo. Entonces, por ejemplo, a mí las llamadas que me quedan bien son alrededor del mediodía, porque en ese horario, o sea, después de ese horario, los europeos se van a dormir o se desconectan, no terminan su día laboral. Entonces, hay toda una dinámica de encontrar el tiempo las zonas horarias que se solapan en un punto del día para que todos puedan hacer su cachapa, su stand-up, etcétera. Y tratar de organizar lo que sean reuniones muy importantes sobre eso, ¿verdad? Pero el resto del tiempo mucha comunicación escrita, ¿verdad? Mucho está en GitHub también, ¿verdad? Y sobre el tema de cómo decidir qué hacer ahora o qué implementar, hay una mezcla de cosas que piden los clientes con cosas que nos ocurre a nosotros, con cosas que de repente la comunidad, digamos que son clientes no pagos, a veces clientes que no están pagando, porque lo que vendemos es soporte comercial principalmente. Hay mucha gente usando el software gratis sin pagar nada. Entonces a veces también que la comunidad, digamos, ese tipo de gente que no está pagando sugiere algo interesante. Entonces toda la planificación del producto gira en torno a priorizar un poco esos tres ejes de qué hacemos ahora. Priorizamos el pedido de este cliente si hay tres clientes que piden esto, ok, entonces vamos a priorizar eso. Pero también algo de la comunidad que se puede explorar para mantenerle feliz a la comunidad, ¿verdad? Y también que no sea como algo que somos un producto de código abierto en vano, digamos. También hay participación de la comunidad. Y también hay cosas muy simpáticas como por ejemplo, algunos clientes ellos mismos envían parches al software. Y eso es muy increíble porque hay clientes que tienen equipos que trabajan con las mismas tecnologías, los mismos lenguajes, y a veces ellos mismos envían parches. Entonces te hace pensar, qué interesante, esta gente nos está pagando un montón de dinero y aparte está contribuyendo a lo que nosotros podríamos hacer. Y es muy así la dinámica, ¿verdad? Como te dije, muy asíncrono. O sea, siempre intentando reducir la cantidad de reuniones, todo lo que es clásico, ¿verdad? Todo lo que no puede ser, todo lo que puede ser un email que no sea una reunión, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Tratar de reducir al máximo. ¿Y cómo es la cultura de trabajo en sí? ¿Cómo hacen que el equipo, o sea, cómo hacen para que vos, Mati, te quieras quedar ahí 4 años, 5 años, 6 años? O sea, ¿cómo trabajan el equipo Ya. en sí? Y hay performance review, ¿verdad? Cada 6 meses más o menos. Hay algunas, hay mucho tema de te reembolsan cosas de cowork, ¿verdad? Ese tipo de beneficios que hoy son así medio clásicos o típicos ya. O, por ejemplo, otro beneficio es el de vacaciones ilimitadas, ¿verdad? Que ese es tipo un clásico ya en todas las empresas de tecnología casi, que yo veo mucho. Pero como empecé hace 10 años, eso no existía, pero ahora es como que por defecto de Pero, vacaciones. ¿cómo el tema de las vacaciones Y limitadas? vacaciones ilimitadas es un concepto, es muy vidrioso, ¿verdad? Hay varios temas, por ejemplo, la idea que vos puedas tomarte todo el tiempo que vos quieras, siempre y cuando puedas delegar o reorganizar, o siempre y cuando estés cumpliendo con lo que, siempre y cuando, digamos, no abandones el proceso de un producto o algo que estás desarrollando, algún feature, etcétera. Y la idea es que no hay una cantidad de días que máximo que puedes tomar.
Obviamente que tal vez si veis 90 días de seguido no te van a rechazar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Nunca probé eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunos años llegué a estar 50 días de vacaciones, por ejemplo, en distintos tramos, tal vez 20, en otro momento 10, etcétera. Y la idea nomás es que seas honesto y digas, mira, esto voy a terminar después, o esto le voy a dejar a fulano. O sea, que puedas organizar. Siempre que tu manager apruebe, está bien, ¿verdad? Pero también hay un gran problema, como muchos son muy tímidos e introvertidos. Si yo te digo que vos podés tener vacaciones ilimitadas, vos no tomás nada, o tomás muy poco. Entonces hace unos años se implementó una cláusula adicional que dice mínimo tenés que tomar 25 días. Pero puedes tomar más de 25 días. Y entonces uno como manager tiene que estar encima de la gente y decirle, che, mira, todavía no tomaste los 25 días, tenés que tomar. Al contrario, le tienen que obligar a los perros para que se vayan de Tenés que vacaciones. obligarle, sí. Pero es un fenómeno clásico. La gente es muy tímida y no pide cosas, ¿verdad? O lo mismo el tema de pedir aumento. La gente no quiere pedir aumento. Entonces vos tenés que decirle, ah, mira, te vamos a dar un aumento, qué sé yo, ¿verdad? Es como muy... Es al otro lado. Tenés que estar un poco presionando por ese tipo de cosas porque la gente a veces no habla de eso, ¿verdad? Y sobre todo los latinos, ¿verdad? De repente gente que es... Los latinos somos más tímidos, ¿verdad? Tenemos miedo, los europeos, qué sé yo, es una cosa así, ¿verdad? Entonces es como muy... hay gente que es muy tímida, realmente. Se nota un poco, ¿verdad? Y las reuniones, no hay reuniones presenciales, obviamente. Sí, hay reuniones presenciales, se solían hacer como una vez al año, ¿verdad? Pero después de la pandemia como que eso se pausó, ¿verdad? Pero sí, antes de la pandemia se iba todo el equipo a un solo lugar y nos encontramos todos, ¿verdad? Y yo me fui a todas las reuniones, obviamente, y también fue interesante porque conocí a gente, conocí a tu compañero que era solo un avatar en el lag y bueno, puedes tomar una cerveza con él o irte a la piscina, qué sé yo, ¿verdad? Y las relaciones personales, interpersonales con tu compañero de trabajo se puede dar a través de Slack. Y no tanto, ¿verdad? Se comparten muchas cosas como hobby, hay canales específicos de off topic, así que hay un canal de música, hay un canal de, qué sé yo, de comida, de arte y así, ¿verdad? Pero también mucha gente como viaja mucho, o sea, gran parte de la empresa es como muy digital nomad y le gusta mucho esa onda. A mí también, ¿verdad? Entonces viaja mucho, se encuentra con otra gente. Entonces yo, por ejemplo, me fui al casamiento de un compañero, me fui a visitar otros, así. En este año que estuve como 3 meses en Europa también visité varios compañeros y cosas así. Entonces es como muy común eso, ¿verdad? Tipo, vas conociendo, le conocí a través de la empresa de Slack, pero finalmente le caes en su casa en algún momento, o salí a comer, o por ahí viene a tu país, qué sé yo. Mucho de eso es muy interesante, mucho networking. Creo que es interesante que puede salir de ahí, ¿verdad? Unos compañeros tienen también su side project, ¿verdad? Conocer, vas entrando en otras cosas. Se mueve mucho por ese lado, ¿verdad? Un buen lugar así para conocer gente, digamos. TIC es una empresa europea, me imagino que la mayoría de Es las europeo, personas sí. trabajan en Europa, pero Sí. ¿cuál dirías que podría ser alguna diferencia entre el mercado europeo y el norteamericano en ese sentido? Y yo creo que el mercado norteamericano tiene mucho más hype encima y, por ejemplo, la principal diferencia lo arranca en el financiamiento, ¿verdad? O sea, el venture capital estadounidense es mucho más agresivo y tiene evaluaciones mucho más locas, hay mucho más combustible para quemar, ¿verdad? Y eso hace que los sueldos sean mucho más altos también, ¿verdad? En Europa es más difícil encontrar, por ejemplo, sueldos a nivel de Estados Unidos. Hay algunos, pero no es tan fácil y cosas así, ¿verdad? Yo creo que en el tema de dinero hay una gran diferencia y eso también configura a toda la empresa. Una empresa con más funding puede hacer muchas más cosas, ¿verdad? Puede darte mucho más beneficios, ¿verdad? Así que Estados Unidos es mucho más agresivo. Y especialmente ahora con toda esta idea de una recesión que puede durar múltiples años, Estados Unidos sigue siendo mucho más agresivo en la financiación de startups y Europa y especialmente Inglaterra están mucho más impactados, ¿verdad? Entonces creo que hace una diferencia muy grande que te cambia todo el panorama de cómo la empresa va a operar, qué beneficio puede dar, dónde puede abrir oficinas, cuánto puede pagar y todo lo que eso implica. También tuviste tus momentos así, tipo de activista, ¿verdad? Con muchos espacios, Mucho ¿verdad? espacio, sí. Creo que uno era con el Nick PI. Sí, Contanos un poquito de esas sí. experiencias. Lo del Nick Pay fue muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque también así muy rebelde, digamos, porque el Centro Nacional de Computación tiene como una historia, ¿verdad? Que es la madre de la computación en Paraguay. Se hizo una de las primeras conexiones a internet en Paraguay ahí, ¿verdad? Y ya había encontrado una vulnerabilidad en un sistema del Centro Nacional de Computación, ¿verdad? Que básicamente es uno de los entes que maneja el Nick PI, que es la entidad que registra todo el dominio .py, ¿verdad? Y entonces yo reporté la vulnerabilidad, no me hicieron caso, ¿verdad? Nos peleamos un poco. Y después de unos años creo que alguien llegó a vulnerar otra vez el sistema y la persona que vulneró usó la misma vulnerabilidad que yo había reportado después de varios años. Entonces, cosas de ese estilo, ¿verdad? Me pareció... Siempre me gustó el tema de seguridad informática y lo que trabajo actualmente está muy relacionado porque es seguridad de API o APIs. Así que está muy relacionado. Digamos que no soy un experto en seguridad, pero sí aprendí muchas cosas de seguridad en los últimos años también. Y me gusta eso, es un área que me gusta.
Y aparte de eso, creo que estuviste también con la agenda digital. Sí, bastante con la agenda digital, sobre todo porque vi que había mucha financiación para muchas cosas y era como que mucha gente no conocía eso, ¿verdad? Por ejemplo, me tocó así comentarle a gente de Omapa que habían fondos que aparecían, ¿verdad? En una planilla de que iban a ir a Omapa, ¿verdad? Y cuando yo le pregunto a la gente de Omapa, ellos dicen, no sabíamos que esos fondos existían, ¿verdad? Y que eran para nosotros. Claro, entonces, obviamente que después le iban a decir seguro, ¿verdad? Pero por ahí va a ser mucho mejor si se planifica de antemano, ¿verdad? Y sí, creo que hasta ahora la agenda, ahora con todos los cambios que hubo en el Ministerio de Tecnología, igual no llegó a ejecutarse muy poco, creo que ni el 10%. Así que definitivamente no se cumplió la ejecución que se esperaba y eso es retrasar mucho más tiempo de lo que ya venía muy retrasado en Paraguay. No hay otra cosa que decir sobre eso, o sea, es así, ¿no? Y que ahora que hablamos un poquito ya más de Paraguay, ¿cómo le ves Paraguay en cuanto a la calidad de los desarrolladores y la oportunidad que tienen las empresas locales para poder exportar, por ejemplo, software afuera? Sí, creo que lo más interesante para las empresas locales probablemente ha de ser hacer este modelo de software factory para el extranjero o de repente generar productos o servicios para el extranjero. Para mí creo que puede traer mucho más valor, ¿verdad? Que trabajar con clientes locales que de repente son más, ¿verdad? Uno luego por la cantidad de dinero que se paga, ¿verdad? Un ratio por hora en Estados Unidos, en Europa es mucho más alto, puedes pagarle mejor a todos, ¿verdad? Obviamente mayor aporte, ¿verdad? Fiscales, etcétera. O sea, creo que puede traer muchos beneficios, ¿verdad? Y también la competencia que veo, tal vez vos también ves eso, pero entre mis amigos que tienen empresas locales están compitiendo muy fuertemente con todo el mundo que trabaja remoto, ¿verdad? Entonces, Claro, eso es un clásico y ahora está muy fuerte y después de la pandemia mucho más fuerte, porque al menos en mi perfil o en mi posición o en mi rol o los roles que yo busco, los sueldos subieron 30, 40, 50% después de la pandemia por la demanda, etcétera. Y creo que eso genera una competencia muy grande, ¿verdad? Y eso pasa en todos los países, ¿verdad? Entonces tal vez creo que más empresas paraguayas van a optar por, ok, vamos a contratar gente local, pero vamos a trabajar para clientes de afuera a los que le podemos sacar un mejor ratio por hora y que esta gente trabaje con nosotros y cosas así, ¿verdad? un modelo interesante sería un software factory que básicamente exporta staff Claro. al exterior. Eh, pero, ¿qué me puedes hablar sobre, por ejemplo, la posibilidad de empezar a tener más startups desde Paraguay? También, Cómo... yo creo que el tema de Startup Paraguay, o sea, sobre todo si se enfoca en el mercado global, creo que es espectacular, ¿verdad? Que es el caso de Toki, por ejemplo, que tuvo una gran experiencia con eso. Pero muchas veces está muy enfocada en el mercado local y eso hace que a veces no sea ni atractivo para Venture Capital o fondos ni regionales o extranjeros. Dicen, es muy chico el mercado o qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, pueden surgir más startups enfocadas al mercado internacional, se vuelve mucho más interesante. Y obviamente la competencia de otro nivel, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estuve mirando algunas empresas que está esta aplicación que es Clubhouse, ¿verdad? Clubhouse. Y hay como cinco haciendo Clubhouse, ¿verdad? Hay una financiada por Mark Cuban y otra no sé qué. Todo el mundo está queriendo hacer algo similar, como un podcast en vivo con chat, etcétera. Como un Twitter Space más o menos, ¿verdad? Esa dinámica. Entonces, una empresa paraguaya que pueda sacar un producto de eso va a estar compitiendo con bolsillos muy profundos, como dicen los yankees, ¿verdad? Deep pockets y bueno, un tomo. Pero sería interesante, o sea, yo creo que hay que animarse más. Tengo muchos amigos que postularon hacia Y Combinator. Algunos de por ahí no llegaron hasta una etapa así de financiación, pero hicieron así como todo el proceso de coaching, etcétera, mentoring, etcétera, y creo que son cosas muy buenas. O sea, yo creo que con el tiempo van a surgir más cosas de ese estilo y conseguir, obviamente, financiación externa son cosas de otro nivel, ¿verdad? O sea, son cosas que puedes hacer mucho más con más dinero, obviamente. Eh, una pregunta que quería dejar un poco para el final, siempre es un debate, ¿verdad? El tema de cómo, o sea, que hablamos al principio, pero quiero llevar de nuevo hasta el final. ¿Cómo podemos realmente programar sin irte a la universidad y a quién le recomendás eso no, ¿verdad? Porque te cuento porque hay algunos casos que en la empresa vemos, ¿verdad? Tipo, por ejemplo, contratamos a un estudiante último año o terminando ya la carrera de ingeniería informática de las mejores universidades de la Nacional, de la Católica, ¿verdad? De la UAA, ¿verdad? Y de repente viene un chico que no estudió nada, que no sabe hablar inglés, pero programa como esos dioses Sí. en comparación con una persona que estudió 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, esas son las excepciones o realmente uno puede hacer su carrera autodidacta, que creo que me respondiste un poco, pero Sí. quería un poquito hablar más sobre el tema porque creo que vos sos así el ejemplo para muchos programadores que dicen que no, que solamente la facultad o solamente haciendo
El programa, ¿verdad? Yo creo que, o sea, podés aprender todo eso de forma autodidacta si tenés una disciplina o una forma de... Ahora es más fácil porque puedes conseguir mentores, por ejemplo. O sea, yo tuve algunos amigos que fueron de alguna forma mentores, pero tampoco, no era el nivel que hoy podrías conseguir incluso en la comunidad. O... Yo mismo estoy en una página que es Mentor Cruise y otra que es Code Mentor. Y ahí te pagan por hora por ser mentor. O sea, es interesante, ¿verdad? Es como una cosa así que hago así en mi tiempo libre a veces. Y, o sea, hay muchas posibilidades de conseguir. Eso puede facilitarle a mucha gente el autodidactismo o por lo menos tener un orden de cómo estudiar, ¿verdad? Entonces yo creo que se puede, pero también lo que más interesante me parece es que surjan alternativas que te permitan aprender software, pero que no implican hacer un programa de 5 años. Creo que en la UNA hubo un tiempo, una licenciatura, creo que en programación o algo así. Sí, al principio, Al antes, principio, sí. que duraba 3 años o así, o 2, no me acuerdo. Y creo que se descontinuó, pero a mí me parece muy interesante eso, porque hay mucha gente que va a hacer toda una carrera de 5 o 6 años con todo lo que eso implica, ¿verdad? Así como decir, a veces que los padres financian o que la persona tenga que trabajar al mismo tiempo, mucho más estrés mental. Y de por ahí, yo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con programas así tipo bootcamp, pueden ser más intensivos, ¿no? Pero que en menos tiempo puedas aprender de forma más enfocada algo que te dé una salida laboral y después con el tiempo vas perfeccionando, ¿verdad? Yo también como autodidacta fui perfeccionando muchas cosas, solo que tuve mucho tiempo realmente, ¿verdad? O sea, ponerle que habré estudiado 10 años software y tal vez aprendí cómo funciona la memoria al séptimo año, qué sé yo. Entonces, es como que uno va aprendiendo, ¿no? Pero ese es un punto muy interesante. No hace falta que sepas todo para salir a trabajar hoy. O sea, eso creo que es algo así muy... Por algo la gente contrata pasante o contrata junior, etcétera. O contrata gente así que aprendió autodidacta, ¿verdad? O sea, todo se puede aprender, ¿verdad? Ahora hay gente que puede necesitar un bootcamp, se le puede recomendar eso, o tal vez alguna mentoría a alguien que pueda guiarle un poco, o ir a la universidad si tiene la oportunidad, ¿verdad? Buenísimo. Muchísimas gracias, Mati, por haber participado en este capítulo de HeroCast. Antes que nada, le quería invitar a todos que nos puedan seguir escuchando y se que suscriban a nuestros canales de Apple y Google Podcast. También estamos en Spotify y obviamente nos puede estar viendo por YouTube. Así que, Mati, hay un montón de temas que queremos seguir hablando contigo, pero este va a ser seguramente el primer encuentro de muchos que queremos tener. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De nada, gracias por el espacio. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.